Un saludo a la audiencia en este día. Mi nombre es Zoraida y damos inicio al programa Salmos, Sabiduría del Espíritu, citando la escritura del apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que dice así: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hoy continuaremos con la tercera parte del tema, Jesucristo, Rey y Mesías, ungido por excelencia, y el Salmo 2 del libro 1 de los Salmos. En la edición anterior abordamos los versos 7 al 9, que se refieren al gobierno divino. Hoy estudiaremos el Salmo 2, 10 al 12, últimos versos que apuntan a la responsabilidad humana. Y el texto dice así: Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. En estos versos Dios y su ungido en su misericordia conceden una oportunidad para el arrepentimiento. El maestro Leopold, autor del libro Exposición de los Salmos, tocante al verso Dios 10, explica que el autor dirige esta exhortación a reyes y jueces, porque la hostilidad del pueblo difícilmente llegaría tan lejos sin líderes que la impulsen. A los reyes se les llama a actuar con prudencia, ya que no hay mayor insensatez que oponerse a Dios, ni mayor sabiduría que someterse a Él. A los jueces se les exhorta a aceptar corrección, algo que suele costar más a quienes ocupan una posición de autoridad. En el lenguaje del Antiguo Testamento, la palabra jueces casi equivale a gobernantes, pues el término incluye tanto juzgar como gobernar. La instrucción que el autor comunica en el verso 11 aparece aquí de forma breve y se amplía en el verso 12. La relación del ser humano con el Todopoderoso tiene dos dimensiones, especialmente si recordamos que, por naturaleza, todos éramos rebeldes contra el Altísimo. Hebreos 12:28 refleja esta misma idea. Por un lado está el servicio humilde, por el otro el gozo reverente. Ambos se complementan. A quienes se rebelan contra su autoridad se les exhorta a expresar sumisión. Si no lo hacen, Él, respaldado por Dios, puede descargar su ira contra sus opositores que perecerán en el camino. Aunque esta ira podría asociarse de inmediato con el Señor mismo, aquí se subraya que el gobernante actúa sostenido por el poder del Todopoderoso. La advertencia final es clara, porque pronto se encenderá su ira. No debe tomarse a la ligera una ira justa ejercida por una causa justa. Para que este versículo no parezca exagerar la dignidad de este siervo de Dios, se recuerda que en última instancia, lo decisivo no es solo la actitud hacia los representantes designados por Dios, sino que Dios mismo sea el objeto de confianza y seguridad. Así, el texto también funciona como una amable invitación a los gentiles para participar de los privilegios de Israel, según la frase bienaventurados todos los que en él confían. Hasta aquí el comentario del maestro Leopold, autor del libro Exposición de los Salmos y de este Salmo 2, 10 al 12. Apreciada audiencia, en las dos entregas anteriores sobre el Salmo 2 vimos que este salmo presenta la conspiración de Poncio Pilatos, Herodes, hebreos y gentiles contra Jesús, quienes intentaron destruirlo sin lograrlo. Hechos 4, 1 a 7 relata cómo Pedro y Juan comparecieron ante el concilio después de anunciar la resurrección de Jesucristo. El verdadero evangelio no solo incomodó a los gobernantes y líderes religiosos en la primera venida del Señor, sino que también sigue incomodando a muchos en la actualidad. Por eso, el creyente debe confiar en el control soberano de Dios en medio del sufrimiento y estar preparado para defender el verdadero evangelio en estos tiempos de apostasía, cuando no solo Israel, sino también las naciones del mundo, sus líderes y pueblos continúan mostrando hostilidad e ignorando voluntariamente el conocimiento de Dios. El Antiguo Testamento exhorta a servir, temer y honrar a Dios. El Nuevo Testamento también llama a todo creyente a hacerlo hoy. En la Academia de Palabra Viva
aprendimos que Hebreos 12, 1 al 29 exhorta a resistir por medio de la fe, a poner la esperanza en Cristo y subraya la importancia de vivir y practicar la fe. Allí también se presentan varias responsabilidades del creyente. En Hebreos 12, 1 al 4 se nos presenta a Cristo como ejemplo y el autor exhorta a todo creyente a dejar de lado el pecado que lo asedia y a correr con perseverancia la carrera de la fe, fijando la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El Señor Jesucristo sufrió, soportó la cruz y enfrentó la hostilidad y el oprobio. Él hizo su parte como sacrificio perfecto, cargando con nuestros pecados. Ahora al creyente le corresponde seguir adelante con paciencia, es decir, con resistencia y determinación, sin ceder a la tentación, al cansancio ni rendirse. La vida del verdadero seguidor de Cristo no es fácil y conlleva oposición. Aún así, las presiones, el cansancio y las persecuciones que padecen los creyentes no se comparan con los sufrimientos que experimentó nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12, 5 al 24 también encontramos una exhortación a soportar la disciplina del Señor. En los versos 5 al 6, el escritor recuerda Proverbios 3, 11 al 12, donde se exhorta a no menospreciar la disciplina del Señor ni desmayar cuando somos reprendidos por Él. Todos necesitamos disciplina y formación. Los verdaderos hijos de Dios son corregidos en distintas circunstancias y esta disciplina, porque proviene de un Dios perfecto, siempre busca su bien espiritual. En Hebreos 12, 12 al 17 se exhorta a los creyentes a actuar conforme a las verdades divinas. La verdad conocida pero no obedecida se convierte en juicio, no en beneficio. El autor alude a aquellos judíos que estaban entre la asamblea de los creyentes y que tenían convencimiento intelectual, conocían el Evangelio y hasta estaban entusiasmados con Cristo, pero seguían al pie del abismo de la apostasía. El autor también alude al relato de Esaú, quien deseaba las bendiciones de Dios, pero no temía ni lo honraba. Al contrario, pecó de una forma voluntaria y deliberada. Se lamentó por lo que había hecho, pero no se arrepintió y fue desechado. Esaú fue una persona profana, llegó demasiado lejos sin recibir una segunda oportunidad por su endurecimiento espiritual. En Hebreos 6, 6 y 10, 26 el autor hace referencia a aquellos que pecan deliberadamente. En Hebreos 12, 18 al 21 el escritor describe de manera vívida la escena del monte Sinaí, donde fue dado el antiguo pacto. En cambio, Hebreos 12, 22 al 24 presenta a Jesús como mediador del nuevo pacto, cuya sangre expiatoria no clama por juicio como la de Abel, sino que garantiza la aceptación de quienes pertenecen a este pacto. Hebreos 12, 25 al 29, el escritor allí hace referencia a la quinta advertencia, el peligro de rechazar a Dios. Allí dice el autor, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El comentario bíblico de Sam Hughes tocante al verso 25 es el siguiente. El contraste entre ambos pactos se presenta aquí como la diferencia entre una advertencia dada en la tierra y otra proclamada desde los cielos. Si no escaparon quienes rechazaron el antiguo pacto, mucho menos escaparán quienes desechen el nuevo. Sin duda, el autor entiende que el que amonesta es el originador del nuevo pacto, el mismo que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos 1:3. Respecto a los versos 26 y 27, Hughes explica que se trata de la voz divina que una vez estremeció la tierra y que al final conmoverá no solo la tierra, sino también el cielo.
En cuanto a los versos 28 y 29 afirma que así es el carácter del reino inconmovible que estamos recibiendo. La expresión tengamos gratitud también puede traducirse como obtengamos gracia y probablemente alude una vez más a los recursos de gracia disponibles por medio del gran sumo sacerdote, como dice Hebreos 4, 14 al 16. Esto se confirma con las palabras mediante ella, que recuerdan a los lectores que esa gracia es necesaria para servir a Dios de manera aceptable dentro de la comunidad del nuevo pacto. La posibilidad de fallar en esto debe frenarse ante la solemne verdad de que nuestro Dios es fuego consumidor. Un creyente que se aparta de estos grandes privilegios se expone a la retribución de Dios. Hermano, hermana, estamos viviendo tiempos muy peligrosos y muchos creyentes que caminan en debilidad están siendo influenciados por el pecado, la mentira y el engaño. Es hora de meditar en lo importante que es honrar, servir y temer a Dios. La segunda venida del Señor se acerca y cada creyente es responsable de mantener una fidelidad y obediencia al Señor y guardar las obras del Señor hasta el fin, hasta que Él regrese por segunda vez a la tierra o hasta que Dios le llame a su presencia. En un mensaje sobre la importancia de la honra, nuestro pastor Martínez explicaba que la honra es importante porque constriñe a una manera de vivir que agrada a Dios y que cuando honramos a Dios le complacemos. Si somos seguidores de Jesús, dice el pastor, debemos conocer su palabra. Honrar y respetar implica dar el lugar especial a lo que verdaderamente lo merece, no a lo que termina apartándonos de Dios. En Proverbios 18:5 se nos advierte: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Del mismo modo, Mateo 7:6 enseña que no debemos tratar lo santo como algo común o despreciable. No eches tus perlas a los cerdos. Si tienes una perla como lo es la honra y que es idea de Dios y forma parte del carácter de Dios, y se la echas al cerdo, tienes aquello por inmundo. También recordaba nuestro pastor que existen mentalidades como el egoísmo y la avaricia que desvían la conducta humana. Hay quienes levantan sus manos creyendo honrar a Dios, pero en realidad honran la avaricia. Elí convirtió el sacerdocio en una ocasión de provecho personal, tanto para él como para sus hijos. Por eso Dios le dijo: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios instruyó a Israel a no imitar las costumbres de las otras naciones y a mantenerse lejos de la idolatría. Cuando el pueblo descuida la instrucción divina, vuelve a la mentalidad de esclavitud del pecado. Por eso Jesús, al hablar de lo que contamina al ser humano, cita Isaías 29:13 en Mateo 15:8 al 9, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Apreciada audiencia, concluyo esta edición recordando el consejo que el Señor dio a nuestra congregación por medio del pastor Martínez hace 4 años y que aún hoy valoro y atesoro en mi corazón. Quizás tú, hermano, hermana que me conoces, lo escuchaste en su momento o no, pero tal vez hoy sea tiempo de apreciarlo y atesorarlo y ponerlo en práctica. El pastor dejó este consejo: no imites a las naciones. El Señor Jesús honra a quienes le sirven. Aprende a recuperar el camino de la honra y te irá bien. Apreciada audiencia, he llegado al final de la tercera parte del tema Jesucristo, Rey y Mesías, ungido por excelencia. En la próxima edición continuaremos con la conclusión de este importante tema. Me despido de ustedes recordando lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No olvide que usted es importante y tiene un lugar en el corazón de Dios. Y no olvide que el libro de los Salmos es el espejo del alma del creyente. Y si este programa es de edificación en su vida, suscríbase en nuestro canal en YouTube, denos el like
y active la campanita de notificaciones. Allí nos encuentra como @rojas-garcía0330 y también estamos en las redes sociales en Instagram, Facebook y en X como Salmos Sabiduría del Espíritu. También puede escribirnos a rojasgarcía0330 protonmail.com. Bueno, como siempre me despido de ustedes deseándoles que pasen un feliz día. Les habló por Celedonio y Zoraida del Ministerio El Renuevo del Señor. Bendiciones.